Sanación personal y familiar, una realización de hombres y mujeres de futuro, sembrando semilla de paz en el corazón de la familia. Bueno, bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas que nos escuchan a esta hora o a la hora en que nos estén escuchando, porque no sabemos en qué momento tendrás la oportunidad de ver este video podcast, que es una novedad para todos nosotros, de tener un programa semanal en el cual vamos a llevarte temas sobre sanación personal y familiar, como es el título de este canal, de este podcast. Y sí, hoy estamos con Marina y pensamos que una cosa muy importante para arrancar también este proceso es el tema del perdón. Sí, hemos querido traer este tema tan importante para todos nosotros. Es un tema crucial para una vida sana, un tema crucial para todos nosotros, el tema del perdón. ¿Por qué se hace necesario perdonar? A ver, vamos a dar unos punticos rápidos. Este tema es muy profundo y hay mucho para hablar sobre el tema, pero pues tenemos media hora y vamos a tratar de decir lo que más se pueda en media hora, muy, muy importante. En primer lugar, diremos que hay que perdonar porque el perdón es la clave de la sanación personal. El perdón es la llave, es la clave. Todas las heridas que tienes tú, esas heridas interiores, pequeñas o grandes, necesitan sanación, necesitan ser curadas para que ya no supuren más. Así como las heridas del cuerpo supuran, las heridas físicas, pues las heridas interiores también supuran. Pero entonces, ¿qué supuran? Supuran dolor, odio, rencor, ira, venganza. Mira, esto te corroe por dentro y francamente produce desgaste físico y emocional. Esta sanación que es el perdón, cuando ya hemos tenido esta experiencia, vemos cómo hay una sanación dentro de nosotros, hay una liberación y hay una gran libertad interior para las personas que perdonan. Por esto se hace tan necesario que tú puedas llegar a perdonar. En segundo lugar, diremos que es necesario perdonar porque a lo largo de toda nuestra vida es mucho lo que el Señor ha tenido que perdonarnos a nosotros. Son muchos los errores que hemos cometido y el Señor ha enviado a su Hijo a la cruz a morir por ti, por tus pecados. Jesús cargó con nuestros pecados y borró la deuda que teníamos con el Padre. Hemos cometido errores graves, hemos pecado gravemente y el Señor nos ha perdonado. El Señor es misericordia y nos perdona, pero si Él ya nos perdonó, ¿por qué? ¿Por qué no puedes perdonar tú a quien te ha herido? Me vas a decir, es que la herida fue demasiado grande. Yo voy a decirte hoy una cosa. Yo te aseguro que tu dolor, que tu herida, no es más grande que el dolor y la herida que tu pecado causó al Señor, que tu pecado le ha causado al Padre del cielo. Y en tercer lugar, rápidamente diremos que se debe perdonar por el mismo motivo por el que tú quieres ser perdonada o perdonado. Porque es que nosotros no somos lo que hacemos. Somos personas en crecimiento permanente. Cometemos errores, pero no somos un error. Dios no hace basura. No somos ese error. Entonces, eso es lo que ve el Señor, que somos personas en constante crecimiento, en crecimiento personal y crecimiento integral, que nos interesamos por ser mejores personas cada día, y eso es lo que ve el Señor dentro de nosotros. Él ve que esa persona maravillosa que podemos llegar a ser, porque todos nosotros estamos en construcción, y esa persona hermosa, amorosa, noble, recta, honesta, transparente, fiel y fiable, vive dentro de ti
Y eso es lo que el Señor ve que tú puedes llegar a hacer. Bueno, sí es clave tener la claridad de por qué, ¿no? Se necesita el perdón para cambiar mucho la forma de vida. Por eso que nos comentaba Marina, estamos llenos de odios, de rencores, porque hay heridas abiertas y no perdonamos. Y eso es una carga que llevamos. Qué rico podernos quitar esa carga y caminar libres, caminar ágiles como pluma al viento. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo perdonar? Que a veces es la gran pregunta, porque nos queda difícil, porque a veces no queremos, porque nos gustaría más bien vengarnos de lo que nos han hecho. Pero ahora, para eso, vamos a ver 3 aspectos claves del perdón. Habrá otros, ¿verdad? Pero hoy, por el tiempo que tenemos, vamos a concentrarnos en 3 aspectos claves. El primero, que de pronto te va a parecer un poco raro, es aceptar el perdón de Dios. ¿Cómo así? Sí, tú sabes que has hecho cosas que están mal, por las cuales debes pedir perdón. Entonces, Dios te quiere perdonar. Dios te ama tremendamente, te ama impresionantemente y solo quiere el bien para ti. Y tú como que con esa culpa que tienes a veces de lo que ha pasado, pues como que no quieres acercarte. Pero esos pecados están corroyendo el alma, como comentaba Marina. A veces sucede que uno dice, bueno, hice algo que estuvo mal, y va y se confiesa, va donde un sacerdote y se confiesa. Y sale de la confesión, el sacerdote te absuelve en nombre de Jesucristo, y resulta que tú sigues sintiéndote culpable. Lo digo porque a mí me pasó. Yo cometí una falta gravecita, y entonces dije, no, eso está muy mal. Eso está muy regular. Entonces fui y me confesé. Tuve una confesión larga. Y salí y me sentí así. Y no, ¿cómo va a ser? Voy a confesarme con otro sacerdote que no me conozca. Y fui a otra iglesia, a otro sacerdote. Una confesión común y corriente ahí. Y tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? A veces como que uno no acepta el perdón de Dios. No cargues más con esa culpa. Jesús derramó su sangre por ti y por tus pecados. Él perdona y olvida. Confiésate, sin vergüenza ni temor. A veces uno dice, pues es que irle a contar a un señor allá que yo ni conozco todas mis cosas, qué pena. El sacerdote es apenas un intermediario entre tú y la gracia de Dios. Para él eso es como si no hubieran oído nada, completamente cerrado. Así que confiésate tranquilamente, acepta que te equivocaste, acepta ante el mundo a través de ese sacerdote que te equivocaste. Acepta el perdón de Dios y tú solamente dile gracias, Señor. Cuando el sacerdote te da la absolución, gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias. Ya sé que mis pecados han sido perdonados. A veces pasa cosas curiosas porque en mi caso, como no me sentía todavía como perdonado, me seguía sintiendo culpable, aproveché a otro sacerdote amigo en alguna otra circunstancia. Le dije, padre, quiero confesarme. Me dijo, bueno, venga aquí a este ladito. Y comencé yo a contarle pues mi dolor y la cosa. Y como estábamos en una actividad especial, él comenzó pasó la niña de los tintos. Oiga, mire, no se le olvida atender a aquellas personas. Y yo todo confundido, y el sacerdote como que no me paraba bolas. Ahí fue cuando quedé en cuenta que el Señor me estaba como diciendo, si ya te perdoné, ¿qué es el problema? ¿Qué es la bobada tuya? No has aceptado mi perdón. Entonces, verdad. Y fue el momento en que acepté el perdón de Dios y me sentí tranquilo, me sentí libre. Acuérdate lo que le dijo Jesús a la mujer pecadora, a esa que encontraron en flagrante adulterio. En la escritura se llama la parábola de la mujer adúltera. Y ya la iban a lapidar. Y todo, bueno, hubo todo un suceso, no vamos a comentar toda la parábola,
Pero al final desapareció toda la gente y quedó esta mujer sola ahí frente a Jesús. Y Jesús le dice, mujer, nadie te ha condenado. Anda, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. A pesar de que según la ley de Moisés y todo esto debería haber sido apedreada, lapidada, Jesús le dijo, si nadie más te condena, yo no te condeno. Pero no peques más. No es tampoco, digamos que, ya, tranquilo, que lo vuelvo a hacer y me vuelvo a confesar, no. Es con el absoluto arrepentimiento. Y hay un texto que es hermoso del profeta Isaías, en el primer capítulo, versículo 18, que dice, aunque tus pecados sean como el rojo carmesí, yo los dejaré blancos como la nieve. ¿Qué tal ese amor de Dios? Otro aspecto, hablábamos que el primer aspecto es el perdón de Dios. El otro aspecto es pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. Es decir, nos han herido a nosotros, claro que sí. De eso vamos a hablar ahora, de perdonar a los demás. Pero nosotros también hemos herido incluso a esa misma persona que nos hirió, esa misma persona que nos hizo una herida en el corazón. Entonces nosotros nos creemos con derecho y justificamos todas las acciones que hacemos, porque como me hirió, pues entonces ahora yo le doy de su misma medicina. Nos convertimos en personas ruines, bajas, mezquinas, porque estamos haciendo lo mismo que nos hicieron a nosotros. No es eso lo que el Señor quiere. Pedir perdón no es fácil. No es fácil perdonar y no es fácil pedir perdón. Cuando tú pues tomas la decisión de perdonar, como que estás sintiéndote un poco magnánimo, ¿no? Como que se sube un poco el orgullo y dice, bueno, como que lo perdono, pues a ver, pero para pedir perdón se necesita bajar la cabeza, se necesita humildad, mucha humildad, y decir con todo el corazón, mira, la embarré, perdóname. No nos justificamos. Si yo sí cometí esto, pero es que como usted me dijo, es que como su mamá, es que como, porque empezamos a sacar, ¿no? Cuentos desde que nos casamos hasta el presente. Entonces, debemos aprender a pedir perdón. Debemos invocar al Espíritu Santo para que nos dé una gran dosis de humildad y pedir perdón. Ustedes no se imaginan la belleza, por experiencia se los decimos, que es pedir perdón a un hijo, por ejemplo. Nosotros se nos va la mano con mucha frecuencia con los niños, con los hijos, aunque sean ya grandes. Pues qué belleza pedir perdón. Qué belleza es que papá y mamá que han discutido, que han peleado, que se han ofendido de pronto delante de los niños, aprendan a decir delante de los niños, mi amor, por favor, perdóname. Mira, sí, se me fue la mano, dije cosas que seguramente te ofendieron, perdóname. Perdóname porque yo sé lo que estás sintiendo. Por favor, perdóname. Y entonces, aunque no es fácil, aunque toca llenarse de mucha humildad, el Espíritu Santo lo hace en ti. Y lo que se vive enseguida, esa reconciliación, sobre todo la paz del corazón, esa paz maravillosa que se siente porque tú has pedido perdón. Alguien me dirá, porque nos lo dicen frecuentemente, y si yo pido perdón y la persona no me perdona, pues a ver, ya no es problema tuyo, porque tú ya pediste perdón. Tú vas a hablar de las causas y no te vas a justificar, porque una de las cosas que duele es, yo te pido perdón, pero es que como tú me dijiste, es que como tú lo hiciste, no. Si uno lo hace de corazón, pues puede tocar el corazón de la otra persona y puede hacerlo en el nombre del Señor y con el Espíritu Santo. Pedir perdón no es fácil, pero es de las cosas más reconciliadoras y amorosas y que trae paz a tu corazón. De manera que hoy te decimos, pide perdón
a quien tengas que pedir perdón. Bueno, el siguiente paso es perdonar a quien te ofendió. Perdonar al que te ofendió. Ya no es a quien tú ofendiste, sino el otro que vino y te hirió, te dijo cosas, actuó de una manera complicada que hirió tu emocionalidad, tus sentimientos, a veces hasta físicamente, ¿no? Pero ahora, entonces, hay que perdonar. Te hicieron eso. Y entonces, como decía Marina, es que yo no lo puedo perdonar, no me nace. Es que no es que te nazca. Perdonar es como el amor, es una decisión, es un acto de tu voluntad. ¿Sí? Amar, después de que pasa el enamoramiento ese que uno no ve ni entiende porque está por allá en las nebulosas, después de que pasa ese enamoramiento, uno toma la decisión de seguir amando a esa persona. Aquí en este caso es la decisión de perdonar, para quitarte ese lastre de encima, ¿sí? Para poder vivir en paz. Hay que tomar la decisión de perdonar a quien te haya ofendido. No dejes anidar ese rencor. No lo dejes así, porque lo único que estás haciendo es sufriendo tú mismo, tú misma. ¿Sí? Ese rencor es algo como una herida abierta, como dice Marina, que supura, algo que nos molesta y que nos hace daño totalmente. ¿Qué es perdonar? Perdonar significa otorgar de manera gratuita el perdón por una ofensa recibida. Otorgar de manera gratuita el perdón por la ofensa recibida. O sea que tú no pides perdón buscando algo de la otra persona, realmente. Es gratuito. ¿Sí? Yo perdono al otro, pero sin esperar nada a cambio, realmente. Yo lo perdono porque sé que también es una criatura, hija de Dios, amada por el Señor, que eventualmente, como todos, podemos tener nuestros errores y nuestras fallas. Hay que poner la mirada en el Padre y pedir el Espíritu Santo para poder iniciar ese proceso de perdón. Perdonar es algo que es fundamental. En las Escrituras nos hace mucho énfasis, comenzando por el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como yo perdono a los demás. Perdona nuestras ofensas como yo perdono al otro. Si no perdono al otro y le estoy diciendo al Señor que me perdone como yo hago, entonces Él va a decir, bueno, entonces lo que tú estás esperando es como que yo no te perdone, porque pues, si tú no perdonas y me dices que lo haga yo de la misma manera, entonces pues, ¿cómo que es eso? Además, si tú buscas en una Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 12, 14, 15, ahí encontrarás que no solamente hable esa partecita, sino que al final, algo que no se reza en el Padre Nuestro, porque está a continuación en la Biblia, dice, porque si no perdonáis vosotros sus pecados, el Padre tampoco perdonará tus pecados. Es algo que desde ese punto de vista es gravísimo no perdonar. Perdonar es divino, perdonar viene de Dios, Él te perdona, Él te llama. Perdonar es tan importante, perdonar es una cosa que es divina, como les decía yo. Vete y no peques más, dijo Jesús, comentábamos hace un rato. La persona que te falla queda como en tus manos, como un pajarito entre tus manos, porque esa persona me hizo daño. Entonces está en mí el perdonar o el seguir allá recordando que me hirió, que pasaron tales cosas. Y por ejemplo, en el caso de las relaciones personales cercanas, con familiares o con el cónyuge, pues se suele ver que uno de los dos le está como recordando cada ratico, es que tú, acuérdate de lo que tú me hiciste, ¿no? No has sido capaz de perdonar, no has sido capaz de perdonar. ¿Por qué? Porque ella o él te falló y tú estás en una posición como superior.
porque mientras no me pida perdón, entonces yo mando aquí. Pero también está en ti salir adelante y decir, voy a perdonar a esta persona porque realmente estamos sufriendo una situación bastante desagradable, bastante regular. Todos hemos sido heridos por alguien, pero también nosotros hemos herido a otras personas. Entonces es el momento de decir, bueno, voy a tomar la decisión de liberarme de esos tormentos, liberarme del rencor. Ese es un buen motivo para perdonar, es liberarse, es quitarse una carga de encima. Nos queda algo liviano, quedamos como suaves, como caminando livianos por el mundo cuando perdonamos. Benedicto XVI nos dijo, sin Dios no hay perdón y sin perdón no hay sanación. Entonces es difícil perdonar, pero te decimos hoy que con la gracia del Espíritu Santo lo puedes hacer. Si tú entregas todo aquello que tienes en el corazón, todas esas heridas que tienes, si las escribes y se las entregas al Señor y le dices, Señor, yo no quiero, pero yo sé que tú con tu poder puedes venir y perdonar en mí. Invítalo a que venga a tu vida a perdonar a esa persona que te hirió tanto el corazón, y así comenzará en ti un proceso de sanación maravilloso. En todo caso, queridos amigos, queridas amigas, recordemos que perdonar no es un sentimiento, no es que si me nace o no me nace. Es una decisión. Es una decisión. Y que es un proceso que no es fácil muchas veces. Por eso insistimos en pedir la ayuda del Espíritu Santo. En que tú digas, sí, tengo que perdonar. Y entonces decir, Señor, regálame tu Espíritu Santo, que me muestre los caminos, que me dé las palabras precisas, que me suscite los momentos adecuados para yo poder pedir perdón y que ese perdón llegue realmente a la persona que me ofendió, a la persona que me falló. Pero es una decisión tuya. No es algo al azar, no. Es algo que debemos tomar como una tarea y verás cómo te liberas y cómo andas libre por el mundo como respirando un aire nuevo. Y ahora, queda como tarea ya para terminar, escribirle una carta pidiéndole perdón a aquella persona que te ofendió y que tú sabes que necesita reparación. Puede ser un familiar, la esposa, el esposo, un hijo, un hermano, la mamá o el papá. La mamá o el papá. Escríbele una carta pidiéndole perdón desde lo profundo de tu ser, sin esperar nada, sin sacar cueritos al sol, como decía Marina. No se justifique, que es que como tú me dejaste sin almuerzo, entonces por eso yo volteé el plato de la sopa después en la sala, ¿no? En la alfombra. Entonces la culpa es de ella, pues, ¿no? La culpa es de lo malo que tú hiciste, no. Asumiendo la culpa que uno tiene, ir, pedir perdón. Entonces, escríbele una carta a esa persona. Después sigues con las demás. Pero a la persona que tengas más clarito allá en el corazón. Aquella persona que en este momento dice, ay, es por aquí. Tengo que pedir perdón por tal cosa que hice mal. Entonces, escribe una carta y busca el momento adecuado para entregársela, leerla entre los dos y reconciliarse. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, de este espacio de sanación personal y familiar. Esperamos que pues estén muy atentos para nuestros próximos podcasts, porque van a ser unos temas muy interesantes, de temas que nos tocan a todos la vida. Bueno, bendiciones para todos y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias a María Clemencia, que estuvo presente, a Jorgito, que es nuestro control master. Muchas gracias a todos y buenas noches.
Sanación personal y familiar, una realización de hombres y mujeres de futuro, sembrando semilla de paz en el corazón de la familia.